Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemática de Oposiciones. En este caso vamos a continuar con el tema 63 y concretamente con la probabilidad subjetiva. Para hablar de la probabilidad subjetiva hay que tener en cuenta que se establece una probabilidad de ocurrencia de un suceso mediante la experiencia previa, la opinión personal o la intuición del individuo que está tomando la decisión. De esta forma, personas distintas asegurarían y asignarían probabilidades distintas y diferentes a los mismos sucesos que estamos considerando. Lejos de lo que pudiera parecer, existe un fundamento teórico que permite establecer resultados fiables utilizando este tipo de probabilidad, lo que se denomina y lo que todos conocemos como estadística bayesiana. La estadística bayesiana se utiliza mucho en inferencia estadística y se utiliza mucho, como vamos a ver, con el teorema de Bayes. Ya podemos verlo, ¿no? Podemos adelantarlo, nada más que por el nombre. También se utiliza en ejemplos cotidianos que tenemos hoy día, en la inteligencia artificial y la toma de decisiones con respecto a una información, a la información dada. La inteligencia artificial, sobre todo los algoritmos, por ejemplo el algoritmo de YouTube, utiliza también estadística bayesiana. En estadística bayesiana se utiliza la información observada en la experimentación para corregir las probabilidades subjetivas estimadas a priori, mediante las probabilidades a posteriori. ¿Qué quiere decir? Que va aprendiendo. De alguna forma podemos hacerla aprender. Si estimamos unas probabilidades y posteriormente observamos que esas no son los resultados que hemos obtenido, entonces corregimos las probabilidades que hemos previsto. De esa forma, las probabilidades subjetivas estimadas a priori se corrigen teniendo en cuenta las probabilidades a posteriori. Esa es la idea fundamental. Ya que en muchos experimentos, como bien sabemos, por ejemplo, a la hora de realizar un experimento en el que transformamos un elemento en otro, ¿cuáles han sido los factores de cambio? ¿Cuáles han sido? Hay veces que se tienen controlados y hay veces que no. De forma que se estima la probabilidad de haber terminado en un determinado caso, en un determinado elemento en este caso, teniendo en cuenta la probabilidad de lo que ha podido pasar antes, las probabilidades a priori. Y así es como funciona la estadística bayesiana. Utilizamos lo que hemos obtenido para calcular las probabilidades a priori. Porque si en un determinado medicamento yo quiero saber cómo surte efecto, por qué surte efecto este medicamento que hemos obtenido, a veces las casualidades ocurren y para poder volver atrás, para poder realizar ingeniería inversa sobre estos descubrimientos, se necesita conocer pues, cuáles son las probabilidades a priori y cuáles son las probabilidades a posteriori. Las probabilidades a priori son las que queremos calcular. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que mezclar unas ciertas cantidades de sustancias para poder construir para poder elaborar un medicamento que hemos verificado como útil, pero que ha salido por casualidad, porque hemos ido mezclando, no hemos visto cuáles son las medidas concretas. Entonces, para poder deshacer ese proceso, se utiliza la estadística bayesiana. Es uno de los casos para los que sirve. Y con esto nos despedimos. El próximo vídeo vamos a hablar sobre la axiomática de Kolmogorov, la definición axiomática de la probabilidad según Kolmogorov, y vamos a centrarnos en las propiedades de la definición axiomática, claro. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.